La ciudad que camina sobre sus secretos. Detente un segundo. Estás caminando por las calles del centro histórico de la Ciudad de México. El Zócalo, Madero, 5 de Mayo. Sientes el bullicio, el tráfico, la prisa. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que, justo debajo de tus pies, existe otra ciudad? Una red de túneles, criptas y pasajes ocultos que ha estado ahí por siglos, guardando secretos que van desde el oro de Moctezuma hasta rutas de escape jesuitas. La Ciudad de México es la capital que camina sobre capas de historia. Pero la capa más oscura, la más misteriosa, es la que está bajo tierra. Durante siglos, la leyenda de los túneles se ha desdibujado entre el mito y la realidad. Eran rutas para sacar tesoros, pasajes para que los clérigos se movieran sin ser vistos, ¿o son simplemente los restos olvidados de antiguos sistemas hidráulicos? La verdad, como casi siempre, es una fascinante mezcla de todo. Hoy no vamos a especular con rumores de café. Vamos a explorar la evidencia histórica, los hallazgos arqueológicos y las anécdotas verificables que confirman que la Ciudad de México está perforada por debajo. Prepárate para entrar en la oscuridad, sentir el frío de la piedra centenaria y escuchar el eco de los pasos de la historia. Esto es lo que nadie te cuenta sobre la red de túneles secretos que aún existe bajo CDMX, un laberinto de piedra y lodo que es la otra mitad de nuestra capital. Tenochtitlán subterráneo. El agua como primera vía de comunicación. Para entender los túneles modernos, debemos ir al origen, a la fundación, Tenochtitlán. Contrario a la imagen de túneles oscuros y secos, el México prehispánico estaba dominado por sistemas subterráneos dedicados al control del agua. La capital azteca era una isla, y el control del agua potable, la salada, la residual y la de riego era la clave de su supervivencia, su poder y su defensa. La evidencia más grande es la red de drenajes, acequias y calzadas que funcionaban como pasos elevados y acueductos, como el famoso de Chapultepec. Aunque muchos eran canales a cielo abierto, existían conductos cerrados y pasajes bajo las calzadas principales. Estos permitían el movimiento del agua limpia y residual, y servían para la comunicación interna de los grandes recintos. Piensa en el Gran Dique de Netzahualcóyotl, una obra de ingeniería que dividía las aguas. Bajo esas estructuras monumentales, había pasos de servicio cruciales. La leyenda más seductora de este periodo dice que los sacerdotes y el Tlatoani Moctezuma conocían pasajes secretos que conectaban el templo mayor con las orillas del lago o con los palacios de descanso. ¿Por qué? Para rituales discretos, para moverse sin ser visto por la plebeo, más importante, para rutas de escape en caso de ataque o inundación. Se especula que, antes de la conquista, el oro y los objetos sagrados de Tenochtitlán fueron escondidos o sacados de la ciudad a través de estas rutas. Cuando los españoles llegaron, y la ciudad fue drenada y cubierta, muchos de estos conductos prehispánicos fueron simplemente reutilizados como cimientos o basureros. Imagina, estás en una zapatería de Madero y, a 3 metros, un canal azteca de 700 años de antigüedad sigue latente. El primer secreto es que la Ciudad de México nunca tuvo miedo de excavar, sino que fue construida deliberadamente sobre y dentro de un sistema hidráulico colosal. 2. La época colonial, la geografía del pecado y el perdón. La llegada de los españoles y la construcción de la Nueva España trajeron una nueva urgencia por los pasajes subterráneos, la discreción, la riqueza y el poder religioso. Aquí la leyenda de los túneles se dispara, volviéndose más oscura y fascinante. Se cree que la red más extensa y famosa era la que conectaba los conventos y las iglesias principales. Los pasajes no eran solo para el clero. Permitían a los miembros de la Inquisición moverse con suma discreción sin ser vistos por las calles, o facilitaban la comunicación secreta y la provisión de alimentos entre órdenes religiosas como los jesuitas o los carmelitas descalzos. El Palacio de la Inquisición, hoy Museo de la Medicina, se dice que tenía múltiples salidas ocultas para trasladar prisioneros o documentos lejos de la vista pública. Pero el gran mito colonial es el del oro. La leyenda del tesoro del virrey o el oro de la catedral. Rutas subterráneas construidas para sacar, esconder o trasladar riquezas lejos del ojo público o de los saqueadores. El pasaje más buscado por los cazadores de tesoros es el que supuestamente conectaba el Palacio Nacional con la Catedral Metropolitana y de ahí, con el antiguo puerto de Veracruz o con las casas de seguridad de la élite. Esto, históricamente, ha sido difícil de confirmar debido al subsuelo. Sin embargo, las estructuras de mampostería,
los pozos y las bóvedas encontradas durante excavaciones lo hacen plausible. Es fascinante pensar que, bajo el bullicio del Zócalo, podría existir una bóveda de piedra que unió al poder político y religioso durante 300 años, una auténtica autopista de la fe y el poder. Además, no hay que olvidar las criptas. Bajo iglesias como San Francisco, la Merced o la misma catedral, se encuentra una red de osarios y capillas subterráneas inmensa, un verdadero cementerio bajo la ciudad viva. El olor a humedad y a piedra antigua en esos lugares te conecta directamente con los siglos de historia y muerte que cimentaron la Nueva España. 3. El siglo XIX y la independencia, rutas de escape y contrabando. Con la llegada de la independencia, las invasiones extranjeras y los constantes golpes de Estado y guerras intestinas, los túneles adquirieron una nueva función: la supervivencia política y militar. Se sabe que muchos edificios clave, como el Palacio de Minería, el Colegio de San Ildefonso o el Castillo de Chapultepec, desarrollaron sus propios sistemas de túneles. Estos no eran secretos a voces. Eran rutas de escape diseñadas por arquitectos militares, muchas veces documentadas en archivos poco accesibles. El castillo, por ejemplo, tenía conexiones que permitían a los líderes militares o políticos huir discretamente hacia la base del cerro. La historia más dramática de esta época se sitúa en las cercanías de la Alameda Central y la zona de la Lagunilla. Se habla de rutas de contrabando y escape utilizadas durante la intervención francesa y el efímero imperio de Maximiliano. Estas rutas conectaban bodegas y casas particulares de comerciantes leales al régimen o a la resistencia. Durante las batallas en la ciudad, los túneles se volvían esenciales para mover provisiones, municiones o, simplemente, para desaparecer un tiempo de la represión. Esto nos recuerda que los túneles no eran reliquias, eran una herramienta activa de la guerra, la política y la economía negra. Los archivos del Archivo General de la Nación mencionan reportes de boquetes que aparecían y desaparecían en casas particulares, señalando una red activa de movimiento ilícito. 4. El siglo XX. Túneles industriales, el metro y la gran revelación. El México moderno se construyó ignorando, rellenando o destruyendo gran parte de la red antigua. Sin embargo, el siglo XX creó su propia red subterránea que, a su vez, reveló la anterior, la infraestructura monumental y el metro. Hablamos del Gran Drenaje, un sistema de túneles de ingeniería asombrosa para sacar el agua del Valle de México. Y, por supuesto, el metro. El metro no es un túnel secreto, pero su construcción masiva a partir de 1969 fue el mayor evento arqueológico y arquitectónico de la ciudad, un proceso brutal de perforación que reveló, a veces, cortó, cientos de pasajes más antiguos. Cuando se construyó el tramo de la línea 2, el que pasa por el centro, se encontraron cimentaciones de templos, pirámides, bóvedas de piedra virreinales que no cuadraban con los planos de la ciudad moderna. El famoso hallazgo de la pirámide de Hecatl en la estación Pino Suárez es solo el ejemplo más visible. Los ingenieros de la época tuvieron que lidiar constantemente con estructuras anómalas bajo la tierra. El rumor popular, confirmado a media voz por antiguos trabajadores, dice que muchas de esas estructuras, por su complejidad o por no poder detener la obra, fueron simplemente rellenadas con concreto y selladas para siempre. Imagina la historia que quedó sepultada bajo las vías del Tren Naranja, silenciada por la prisa de la modernidad. A esto se suman los túneles de servicio de los grandes bancos, especialmente en la zona de Madero, las tuberías gigantescas de agua potable y los conductos eléctricos. Aunque no son secretos en el sentido de la leyenda, son un laberinto tan complejo que la ciudad ya tiene múltiples niveles de funcionamiento subterráneo. El centro histórico es un queso gruyere de actividad humana, tanto antigua como contemporánea. 5. Los túneles hoy. Mitos, hallazgos y el desafío del hundimiento. Entonces, ¿qué queda de la red secreta hoy? La realidad es que la mayoría de los túneles conocidos de la colonia y la independencia fueron tapiados o colapsaron por el subsuelo fangoso y dinámico de la ciudad. Sin embargo, la evidencia de su existencia y la posibilidad de encontrar más es irrefutable. Hallazgos recientes y verificados. Criptas de la Catedral. Bajo la Catedral Metropolitana existe una vasta red de criptas y capillas subterráneas que fueron utilizadas para entierros de figuras religiosas y civiles importantes. Aunque visitables, son un claro ejemplo de la compleja arquitectura bajo tierra. El túnel de la Merced, jesuita durante las excavaciones en el barrio de la Merced
y en la zona de la calle República de Guatemala se encontraron restos de un túnel de drenaje y servicio jesuita que se cree conectaba con el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo. Es una prueba tangible de las rutas discretas del clero. El tesoro de la aduana, leyenda moderna a finales del siglo pasado, se reforzó el mito de los túneles de la antigua aduana, actualmente cerca de la SEP. Se dice que existían pasajes para contrabandear mercancía o evadir impuestos, una historia que refleja la corrupción inherente a la vida portuaria y aduanal. Bóvedas del Monte de Piedad. Se sabe que bajo el Nacional Monte de Piedad existen bóvedas y estructuras de seguridad subterráneas que datan del siglo XIX, diseñadas para resistir sismos e invasiones. Su existencia confirma que la élite siempre ha buscado la máxima seguridad bajo tierra. El mayor desafío para encontrar más túneles es el subsuelo lodoso de la ciudad. El movimiento constante, el hundimiento acelerado, la CDMX se hunde varios centímetros al año, y la acumulación de agua hacen que estas estructuras colapsen y se vuelvan inaccesibles o extremadamente peligrosas. La ciudad de abajo es un ecosistema inestable que constantemente se traga su propia historia. 6. La conexión sobrenatural. Los fantasmas de las profundidades. No podríamos hablar de túneles secretos sin mencionar lo inevitable, la leyenda y lo paranormal. Los pasajes abandonados, por su naturaleza claustrofóbica y su conexión con la muerte, son un imán para las historias de fantasmas, entierros clandestinos y sucesos inexplicables. La leyenda más fuerte se ubica en el área de la antigua cárcel de Lecumberri, hoy Archivo General de la Nación. Se dice que los túneles conectados a la cárcel no solo eran para fugas, sino que sirvieron como cámaras de tortura o entierros masivos. Los custodios de la época reportaron sonidos extraños, lamentos y el arrastre de cadenas provenientes de las profundidades, alimentando el mito de que las almas de los presos y los torturados todavía deambulan por las rutas subterráneas. También está la creencia de que los túneles más antiguos, los de Tenochtitlán, están protegidos por espíritus ancestrales. Los arqueólogos que han trabajado en ciertas zonas han reportado sensaciones de ser observados o ruidos inusuales. Para algunos, estos túneles son portales a la historia que nos permiten conectar directamente con los eventos del pasado. Para otros, son lugares donde la energía de siglos de dolor y secreto se ha quedado atrapada en la oscuridad. El subsuelo, en definitiva, es el gran contenedor emocional de la ciudad, un lugar donde el miedo y la fascinación se encuentran. Cierre, el secreto que sigue abierto. Hemos caminado por encima de la historia, la leyenda y el misterio. El hecho de que la mayoría de los túneles permanezcan inaccesibles solo alimenta la fascinación. La Ciudad de México es la única metrópoli del mundo donde, al mirar un mapa, solo vemos la mitad de la historia. La próxima vez que camines por el centro, detente. Siente el suelo. Piensa en el agua prehispánica, el oro virreinal y las fugas revolucionarias que pudieron ocurrir justo debajo de tus pies. La ciudad que conocemos es solo la superficie. La otra, la que nadie pisa ni ve, es la más intrigante. Es un laberinto oscuro y silencioso que es el verdadero testigo de la historia de México. Si este viaje a la oscuridad te dejó con ganas de más, comenta abajo con tu teoría favorita sobre el secreto más grande que guarda el subsuelo. ¿Crees que el tesoro de Moctezuma sigue esperando en algún pasaje taponado? Y no olvides suscribirte para que sigamos revelando los misterios que se esconden en cada rincón de México. Hasta la próxima crónica de lo inexplicable.